Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 3 del curso de elaboración y presentación de tesis profesionalmente. Hoy vamos a estar iniciando ya en sí a trabajar ya la tesis. Hoy vamos a empezar a ver el anteproyecto, protocolo, diseño de investigación. Vamos a estar viendo propiamente cómo se hace también el marco conceptual. Y vamos a estar viendo los elementos que incluye ese marco conceptual, como es los antecedentes del problema, el diagnóstico del problema, el planteamiento, la delimitación y los objetivos. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Por favor, les recuerdo, tienen hasta el día miércoles 10 de junio a las 23:59 para poder realizar su única tarea. Solo es una tarea que van a hacer en este curso. Es únicamente ahí de subir propiamente, perdón, deben de subir propiamente el título de su proyecto, de lo que ustedes quieren trabajar o de lo que ustedes están trabajando en su tesis propiamente. Si no lo tienen, se pueden inventar el tema, o el problema, perdón, se pueden inventar el problema, no hay ningún inconveniente. Eso solo nos sirve como aspectos de evaluación, nada más. Tiene un punteo de 100 puntos, yo ahí les voy a poner algunas observaciones, algunas sugerencias, o no. Si en caso no le coloco nada es porque, según mi parecer, pues todo está sin ningún problema o sin ningún inconveniente en ese sentido. Entonces, por favor, no esperen hasta el miércoles, no esperen hasta el miércoles a las 23:59. Si lo pueden hacer ahorita, háganlo. Y eso de una vez también para aquellos que están llevando el curso de EPS. Es la misma tarea. Si quieren pueden poner el mismo problema o pueden poner otro problema. Eso ya dependerá propiamente ya de ustedes en este, para que así yo tenga lo más pronto posible los cuadros y los pueda subir al área de cursos libres del Centro Regional de Chiquimula para que lo más pronto posible les puedan mandar su diploma. Entonces, por favor, hacer su tarea. Ahí se los coloqué en el grupo de WhatsApp, recordándoselo. Se los voy a estar recordando en estos días para que ustedes lo puedan realizar. En 5 minutos les lleva, estoy poniendo demasiado tiempo los 5 minutos. Bueno, entonces vamos a iniciar ya propiamente con lo que es la clase, la tercera sesión. Hoy vamos a estar hablando según las facultades, según el centro regional, según la universidad. Pues algunos le llaman anteproyecto, otros le llaman protocolo, otros le llaman plan de investigación. Es el mismo documento, solo que con distinto nombre, en ese sentido. Recuérdese que ustedes ya presentaron, lo vimos la semana pasada, el punto de tesis. Fueron con el encargado de metodología, fueron con la persona que les aprueba, ya sea en forma presencial o lo tuvieron que subir a una plataforma. Esto ya dependerá de su unidad académica, digo, de su universidad. Probablemente presentaron la propuesta que ustedes quieren trabajar propiamente o lo que a ustedes les llama la atención y se las aprobaron. Ahí es lo que se llama el punto de tesis. Por favor, no lo vayan a confundir con el título. Eso es muy distinto. Hoy vamos a hablar precisamente cómo se hace un título para un proyecto de investigación, pero a ustedes solo les aprobaron el punto de tesis. Ese punto de tesis, según su unidad académica o según su universidad, pues tendrá vigencia de 1 año a 2 años propiamente. Si terminado el tiempo, ese año o terminado esos 2 años, usted por X o Y razón no logró terminar la tesis o no logró graduarse, puede revalidar. Eso no hay ningún problema, no hay ningún conveniente, solo tienen que atesorarse o presentarse con los encargados de metodología y decir que no me dio tiempo para terminar la tesis en el tiempo programado y pues que me den otros 2 años en ese sentido. Eso no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente en ese sentido, dependiendo, como les digo, de la unidad académica o de la universidad. Bueno, entonces, el gran problema que tienen muchos estudiantes en sí es encontrar el problema de investigación. Ustedes ya presentaron el punto de tesis, ahora hay que empezar a leer, hay que empezar a investigar, hay que empezar a analizar y hay que empezar a interpretar lo que otros autores y lo que otras personas comprenden o interpretan del fenómeno que ustedes van a estudiar y que va a ser el punto de partida para su tesis. Pero también es aquí donde vienen las famosas pruebas piloto. ¿Qué significa esas pruebas piloto? Que ustedes tienen que hacer investigaciones previas.
ir a la comunidad, ir a la empresa, ir a la institución, ir al grupo de COCODES, ir al centro de atención psicológica, o yo no sé dónde ustedes quieran hacer la tesis en ese sentido. Entonces necesitan ir a verificar, necesitan ir a confrontar. Lo decíamos la semana pasada, no se pueden basar ustedes en suposiciones, no pueden basarse ustedes en chismes, en comentarios de que alguien les está diciendo que existe tal problema. Tienen que ir a verificar, tienen que ir a comprobar que realmente el problema existe y cuáles son las causas, orígenes y los efectos que tiene ese problema en la comunidad o con el grupo de personas que ustedes van a estar trabajando. Entonces, a veces eso es donde el tesista no mucho le gusta hacer esto. Eso incluye llegar 3, 4, 5, 6, 7 veces a la empresa, a la comunidad, a la institución, para verificar, para comprobar que realmente el problema existe y que tiene tales consecuencias dentro de ese grupo. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, propiamente, en este caso, tienen que hacer un carácter de lo vital a lo intelectual. ¿Qué significa? Es pasar de lo abstracto a lo concreto. ¿Se recuerdan ustedes cuando han llevado cursos de teoría del conocimiento o han llevado cursos de filosofía? Esa idea que usted tiene en su cabecita, esa idea que usted tiene en su cerebro, ahora hay que plasmarla en un documento escrito. No es una regla así en stricto sensu, pero se recomienda que ese anteproyecto no exceda de las 30 páginas. Ese anteproyecto me va a servir únicamente para poder tener una guía, para poder tener propiamente un respaldo como plano, por decirlo de una manera, de cómo voy a trabajar o cómo voy a desenvolverme dentro de la tesis, en ese sentido. Ahí vamos a ver ciertas caracterizaciones y ciertas reglas y ciertas diferenciaciones con el informe final para que ustedes empiecen a trabajar. Pero lo más importante es, ¿se recuerdan? Lo hablábamos la semana pasada, tener esa biblioteca, esa base de datos que ustedes fueron armando, ya sea en Word, en Excel, en Access, o le bajaron una aplicación propiamente a la tablet, o le bajaron una aplicación a lo que era propiamente el teléfono celular. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Es empezar a trabajar, empezar a leer, empezar a analizar, empezar a deducir propiamente. Y es donde ustedes propiamente van a empezar, y es el gran problema que existe en las universidades, a redactar. Lamentablemente, en las 14 universidades que hay en Guatemala, no hay cursos de redacción. Eso incluye las San Carlos, incluye las privadas. Hay cursos de metodología, hay cursos de técnicas de investigación, pero que haya un curso específico de redacción de trabajos académicos, no lo hay. Y es a veces donde tiene el gran problema el estudiante. ¿Cómo lo hago? O tienen ese gran temor, tienen ese gran miedo de empezar a escribir, de empezar a presentar ideas, de empezar a presentar propiamente propuestas o posibles soluciones al problema o a los problemas que ustedes quieren investigar. Entonces ese proyecto o protocolo o plan de investigación, como ustedes le quieran llamar propiamente, es donde vamos a tratar de explicar con mayor claridad y con mayor pertinencia la idea central de lo que usted pretende hacer en su tesis, de lo que usted pretende investigar, de lo que usted pretende solucionar, utilizando los métodos, utilizando los conocimientos que la facultad le dio en ese sentido. Aquí también hay que hacer un autoanálisis. Ustedes propiamente dirán, bueno, la facultad sí me preparó bien, la facultad o la escuela o la universidad me preparó bien dentro de la rama del conocimiento o dentro de la carrera que yo estoy desenvolviendo. O ustedes podrán decir, no, no me preparó bien. Si no me prepararon bien, ahí sí les recomiendo que por favor se actualicen, saquen cursos, saquen diplomados propiamente, porque es donde usted va a empezar a ejecutar. Y es aquí donde usted va a sentir el amor, la vocación, el gusto propiamente por su carrera. Entonces usted tiene que saber propiamente plantear y formular ese problema de estudio. Pero también tiene que identificarlo. ¿Y cómo lo va a identificar? Con las visitas, con las pruebas piloto que hablábamos hace un momento. Vayan a la comunidad,
vayan a la empresa, tengan reuniones con las personas, con los colaboradores, con los vecinos, con las autoridades religiosas, con las autoridades militares, con las autoridades policiales, con todos los que forman parte de ese entorno donde usted va a estar trabajando, porque así lo van a conocer a usted y también usted va a conocer ese ambiente en ese sentido. Pero no solo crean que solo es de ir un día y solo media hora. Requiere estar propiamente dentro de esa misma comunidad, dentro de ese mismo grupo de estudio para poder averiguar o para poder detectar el o los problemas que ustedes necesitan desarrollar a lo largo de su investigación. Entonces viene esta situación. Como les decía, en algunas unidades académicas se le llama anteproyecto, se le llama protocolo o plan de investigación. Es donde ustedes van a plasmar a través de ese documento propiamente, donde ustedes van a presentar sus ideas principales. Y aquí tienen que tener algo muy importante. Y esto lo voy a repetir a lo largo de este curso, a lo largo de las 5 sesiones que nos hacen falta. Usted tiene que ser experto en el problema. Eso es muy importante. Tiene que tener amplios conocimientos del problema. Existe un error o una creencia en algunas personas cuando hacen las tesis, que dicen, yo quiero trabajar esa tesis porque no sé nada de eso y por eso la quiero investigar. No, ahí está el gran problema ya. Ustedes tienen que tener amplios conocimientos, van a tener el apoyo, van a tener el acompañamiento del asesor. Bueno, dependiendo qué tipo de asesor le toque. Ojalá fuera el asesor número 4, pues en el día, que se la va a estar fajando con usted, que le va a estar acompañando en todo ese proceso. Pero como ya le hemos dicho en las 2 sesiones anteriores, a veces nos va a tocar un asesor que no sabe nada, precisamente, y a veces resulta que es el mismo estudiante el que está asesorando al asesor, pues, o a veces el asesor me tira al agua y no me dice qué tengo que hacer. Bueno, compañero, ahí mi nombre es Juan Pérez, voy a ser su asesor de tesis y ahí lo veo en el examen final, en el examen público. Sí, licenciado, pero ¿qué tengo que hacer? A saber, compañero. ¿Y no usted llevó los cursos de metodología? Pues, ¿no llevó usted los cursos de técnicas de investigación? ¿No llevó usted los cursos de seminario de tesis? Pues, averigüe qué tiene que hacer. O sea, me lanzan y no me apoyan en este. Y hoy precisamente vamos a empezar a ver, y aquí va a salir ya la primera pregunta que les van a hacer en el examen público. Desde hoy vamos a empezar ya a ver y los vamos a empezar a preparar para esa defensa del examen público que ustedes van a tener. Entonces, en ese anteproyecto o protocolo, usted va a tener a la disposición todo el material ya bien ordenado, todo el material bien clasificado, esa base de datos que decíamos. Usted ya ha seleccionado el material para poder empezar a trabajar la tesis. Entonces existen ciertas reglas para poder diferenciar lo que es el anteproyecto al informe final. Aquellos que desconocen qué es el informe final es donde ustedes van a presentar los resultados. Es el librito que ustedes ven en las bibliotecas o centros de documentación, el que ustedes consultan, donde van al tesario. Ese es el informe final. Pero antes hay que hacer un anteproyecto, un protocolo. En cualquier tipo de trabajo académico se hace anteproyectos. Eso tenganlo claro ustedes. Entonces hay diferencias en las reglas en procesos de redacción para hacer el proyecto y hacer el informe final. Son 3 reglas básicas. La primera regla, ojo a esto. Cuando usted hable de anteproyectos, cuando usted hable de protocolo o diseño de investigación, va a hablar de secciones. La sección 1 va a ser el marco conceptual, la sección 2 va a ser el marco teórico, la sección 3 va a ser el marco metodológico, la sección 4 va a ser el marco administrativo y la bibliografía. Cuando usted está hablando de secciones, se está refiriendo al anteproyecto. Cuando usted está hablando de informe final, habla de capítulos. Esa es una gran diferencia. En el informe final, capítulo 1, marco conceptual, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, marco metodológico, capítulo 4, presentación e interpretación de resultados, y si usted le quiere poner capítulo 5, capítulo 10, capítulo 20, eso ya es cosa suya. Esa ya es su tesis. Pero en los informes finales se habla de capítulos. Existe un error en algunos catedráticos. Miren cómo estoy diciendo esto. En algunos catedráticos, cuando dan los cursos de seminarios de tesis o los cursos de propedéutica de tesis. Eso sucede tanto en las San Carlos como en las privadas. El primer error que le empiezan a pedir al estudiante, y ahí uno detecta que realmente esta persona no está debidamente preparada,
es lo siguiente. Lo primero que le piden al estudiante es la introducción del anteproyecto. Y uno se queda con la duda. ¿Introducción de qué? Le dice uno al licenciado. Es que tiene que hacer una introducción en el anteproyecto. Sí, es cierto. Va a llevar una introducción. Eso no se discute. Pero la introducción es lo último que se hace. En la introducción, recuérdense que ustedes van a hablar del contenido del documento y ni siquiera lo han empezado a hacer, ni siquiera saben cómo armar el documento y ya le están pidiendo una introducción en ese sentido. Entonces ahí ya se detecta que esta persona realmente no está preparada para dar realmente este curso. Sí lleva introducción, eso, pero es lo último que se hace. Cuando ya tengo terminado todo el anteproyecto, pues hago la introducción y ahí presento el contenido, presento las partes de ese documento, pero es hasta cuando está terminado. Pues. Otro error que existe propiamente, y es a veces donde el estudiante se confunde, en ese sentido, es lo siguiente, por ejemplo, en los cursos de predopéutico, en los cursos de tesis. El primer semestre supuestamente se va a hacer el anteproyecto y el segundo semestre se hace el trabajo de campo. Así es en algunas universidades, pues en ese sentido. Y es ahí donde el estudiante cree que eso es la tesis. Recuérdense que es un curso para que usted aprenda o usted se recuerde cómo hacer o cómo presentar una tesis. Literalmente, y se los digo con todo respeto y con toda humildad en ese sentido, van a aprender más en este curso que en esos cursos de inducción, pues en ese sentido, porque a veces no los preparan o la persona que está dando el curso no está debidamente capacitada en aspectos metodológicos. Y eso es muy importante también a la hora de trabajar. Ya tenemos la primera regla. En anteproyectos usted habla de secciones. En informes finales usted habla de capítulos. La segunda regla. En anteproyectos usted va a redactar todo a tiempo futuro, porque está planificando, está describiendo cómo va a ser la tesis. Entonces su redacción tiene que ser todo a tiempo futuro. Vamos a elaborar encuestas, vamos a elaborar entrevistas, vamos a hacer esto y que el otro. Está planificando, está preveyendo cómo va a ser la tesis. Y también tiene que tener bien claro en ese sentido, ojo, saber diferenciar lo que es un cronograma a lo que es una calendarización. Eso lo vamos a ver cuando veamos el marco metodológico. El cronograma es donde me va a llevar todo el proceso del desarrollo propiamente de lo que sería el anteproyecto o el desarrollo propiamente del informe final. Y la calendarización es cómo me voy a ir organizando para cumplir cada una de las etapas dentro de toda la investigación, dentro de todo el proceso de la investigación. Eso incluye anteproyectos, e incluye trabajo de campo y incluye el informe final. Bueno, en el informe final, la redacción cambia. Ahí usted va a utilizar el tiempo pasado, porque usted lo que está haciendo ahora en el informe final es presentando los resultados de su investigación. Entonces tiene que redactar todo a tiempo pasado. Nosotros elaboramos o nosotros quisimos hacer o nosotros trabajamos esto propiamente en ese sentido. Entonces, esa es la segunda regla. En anteproyectos se redacta todo a tiempo futuro. En el informe final se redacta todo a tiempo pasado. La tercera regla, esto se aplica tanto al anteproyecto como al informe final. Van a utilizar la primera persona del plural, o sea, la palabra nosotros. Nosotros pretendemos hacer esto, nosotros queremos hacer lo otro. Es cierto, usted su tesis la está trabajando individual, pero es un trabajo multidisciplinario. Es un trabajo donde usted está consultando diferentes fuentes de consulta, va la redundancia, fuentes primarias, secundarias o terciarias. Está teniendo opinión de expertos, está haciendo trabajos, está revisando tesis, tesinas, EPS o cualquier tipo de trabajo académico de los que vimos en la primera clase. Y también está haciendo esas pruebas piloto que se conocen como la observación de la realidad. Por eso es que usted tiene que empezar a utilizar esa palabra nosotros. El gran error cuando empiezan a redactar es empezar a decir yo. Y se vuelve todo un yo-yo. Yo quiero hacer esto, yo lo pretendo hacer, o yo hice esto, tal, eso. No, es utilizar la primera persona del plural.
Y eso a ustedes les va a permitir ya empezar a formular a través de esa lectura, a través de esa información, empezar a encontrar preguntas. ¿Por qué otros investigadores se quedaron en este campo? ¿Por qué no lo abordaron de otro punto de vista? O a ustedes de alguna forma les van a permitir ya encontrar la información que otros autores trabajaron y dónde se quedaron y qué es lo que usted podría dar como aporte, ese neoconocimiento. Y es aquí a veces donde el estudiante tiene este problema, donde empieza a decir, es que quiero trabajar este problema, pero no encuentro información, no encuentro material en ese sentido. Lo que pasa es que no han sabido buscar, no han sabido categorizar propiamente o no han sabido tener una metodología para poder encontrar ese planteamiento del problema o para encontrar esos factores que permita detectar el o los problemas, que lo vamos a ver dentro de un momento, pues en ese sentido. Entonces es muy importante leer, analizar, interpretar esa base de datos, esa biblioteca que hablábamos la semana pasada, ya la tienen que tener bien ordenadita, bien clasificada, porque ahorita ya la van a empezar a usar y con esa base de datos van a poder tener el material a la mano. Lo hicieron la semana pasada. Yo me puedo descargar el millón de libros de la biblioteca de la San Carlos. Excelente, eso hasta un niño de párvulo lo hace, pues, en sentido. Y entonces van a empezar a decir, yo me recuerdo, mi problema de investigación va a ser la familia disfuncional. Y me recuerdo que bajé como 20 libros de la familia disfuncional, pero como no los tienen ordenados, no los tienen categorizados, no los tienen clasificados, y aquí que los busquen, pérdida de tiempo, pérdida de recursos. Y también esto ya les va a servir para empezar a organizar su presupuesto de la tesis, para ver los recursos que usted va a necesitar para desarrollar la tesis en ese apartado. Entonces es ahí donde también ya va a tener usted, en base a ese planteamiento del problema, ya va a poder tener ideas para una propuesta de una posible recomendación o una posible solución al problema. Ya va a empezar a trabajar la hipótesis en ese sentido. Eso lo vamos a ver la otra semana, cuando veamos el marco teórico. Pero usted ya va a tener ideas de cómo poder, según usted, según los conocimientos que usted tiene, buenos o malos, que le han dado en la universidad, para poder solucionar el o los problemas que usted se plantea. Entonces, eso es lo que hay que tener bien claro a la hora de empezar lo que es el anteproyecto o protocolo o diseño de investigación. Entonces, este anteproyecto o protocolo de investigación está conformado, como dijimos anteriormente, por las siguientes secciones: marco conceptual, marco teórico, marco metodológico y marco administrativo. El día de hoy vamos a estar viendo cómo se elabora el marco conceptual. Algunos también le llaman marco referencial. Cualquiera de los nombres es correcto en el sentido, pero la mayoría lo conocen como marco conceptual. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva el marco conceptual? Va a llevar el título tentativo de la tesis. ¿Ves bien cómo estamos poniendo? Título tentativo. Y vamos a hablar entre un momentito de eso. Los antecedentes del problema, el diagnóstico del problema, el planteamiento del problema, la justificación, la delimitación, y vamos a hablar de los 3 objetivos que lleva una tesis: objetivos generales y objetivos temporales. En el sentido, hay una persona que tiene abierto el micrófono, por favor apáguelo, por favor. Entonces vamos a empezar a ver cada una de estas situaciones. Permítame un momentito, vamos a ver quién tiene abierto el micrófono ahí. Entonces vamos a empezar a ver propiamente cómo se desarrolla cada una de estas etapas para que ustedes empiecen a trabajar ya lo que es su anteproyecto. Entonces el marco conceptual es donde voy a poder concretar la idea abstracta que hablábamos hace un momento propiamente, para poder presentarlo o para poder acercarme al desarrollo de lo que pretendo, de lo que quiero desarrollar. Había un catedrático en la licenciatura que nos decía lo siguiente: es pasar de lo concreto, o pasar de lo metafísico a lo abstracto. O queremos saber qué es lo que usted se piensa fumar, por decirlo de esa manera. ¿Cuáles son sus ideas de lo que usted pretende o de lo que usted quiere trabajar en este tipo? Entonces vamos a empezar con la primera apartado, que es el título tentativo. Ojo, ¿cómo se le está llamando título tentativo? Recuérdense, a ustedes les aprobaron el punto de tesis, no el título. Ese título va a ir cambiando, ese título va a ir evolucionando. Ese título es donde le voy a poder obviamente representar lo que yo pretendo hacer. Pero ese título
va cambiando con el mismo anteproyecto, va cambiando con el mismo trabajo de campo y va cambiando con el mismo proceso del preinforme o informe final. Hay una fórmula para empezar a trabajar el título. Se conoce como la fórmula LUP. Se refiere al lugar, la U a la unidad de estudio, unidad de análisis, y la P se refiere al propósito, que es lo que ustedes pretenden. Ahí lo vamos a estar viendo, tranquilos. Entonces, recomendaciones para empezar a trabajar el título. No le pongan tantos adornos literarios. No le pongan tantas palabras rebuscadas. Recuerden, solo me está sirviendo de guía. Eso también le va a servir al asesor y le va a servir al encargado de metodología o a cualquier persona que vaya a leer su anteproyecto para tener una idea. Ustedes están presentando las ideas de lo que pretenden hacer. Un error que tienen algunos asesores es lo siguiente. Bueno, compañero, ya me enteré, o compañera, ya me enteré de que le aprobaron su punto de tesis. Miren cómo lo están diciendo, que le aprobaron su punto de tesis. Sí, licenciado, después de tanto trabajo, he logrado que en metodología ya me aprueben eso. Pues póngale título a la tesis. ¿Por qué? ¿De dónde le voy a poner el título? Ni siquiera he empezado a redactar el anteproyecto, ni siquiera he empezado a armar el documento. Es como decir lo siguiente. Yo quisiera tener una hija y mi hija se va a llamar Carla. En este momento no tengo pareja. En este momento no estoy con alguien que podamos formalizar una relación de pareja. En este momento, esta persona del género femenino no está en procesos de embarazo. ¿Y qué pasa si resulta que esta persona embarazada resulta teniendo un niño? Me todos los planes. Entonces, el título de la tesis se empieza trabajando de una forma tentativa. Son ideas. Es qué es lo que yo pretendo hacer, qué es lo que yo quiero trabajar. Cuando ya estoy haciendo el informe final y ya me lo aprueba el asesor, entonces ahí ya se convierte en el título definitivo. Allá en el informe final, sí ya le puedo poner adornos literarios, ya le puedo poner palabras si quieren en latín, palabras en inglés, ya el título puede ser más extenso, pero porque ya estoy presentando los resultados. Y es por eso que ustedes tienen que hacer esa tarea. El título tentativo, cuando ustedes inician su tesis, no tiene que ser más de 20 palabras. Una visión y propiamente un enfoque hacia dónde me voy a tirar. Y ojo a esto que acabo de decir ahorita. Aquí también van a empezar a hacer misión y visión de la tesis. Y lo vamos a ver dentro de un momento. Es lo que les va a permitir encaminar a su proyecto. Y también les va a permitir ver las oportunidades y las fortalezas que ustedes tienen dentro de su carrera. Hace un momento lo decíamos, es aquí donde ustedes van a empezar ya a ejercer su carrera, su profesión, esa vocación, ese gusto. Entonces el título de 10 a 15 palabras, sin tantos adornos, sin tanta información propiamente. Es solo donde ustedes van a presentar o le van a informar al asesor o al encargado de metodología o a los lectores qué es lo que usted pretende. Ese título cambia. Hoy mismo con el mismo marco conceptual puede cambiar el título tentativo. Va a cambiar con el marco teórico, va a cambiar con el marco metodológico. Los títulos o los proyectos de tesis van evolucionando, al igual que el ser humano, van cambiando. El ser evolutivo, también la tesis va evolucionando, la tesis va cambiando en ese proceso. Entonces, de 10 a 20 palabras, sin tantos adornos. Es un título tentativo. Recuérdense, a usted le aprobaron el proyecto o le aprobaron el punto de tesis, no el título. Ese es a veces donde la gente comete ese error. Uno le pregunta a ellos, ¿cómo va con su tesis? Pues ya me aprobaron el título. Y uno dice, ¿por qué título? Le aprobaron el proyecto, le aprobaron lo que sería la idea de lo que usted pretende hacer, pero todavía no tiene un título de la tesis. No, le aprobaron ese punto de tesis, le dieron el primer dictamen que hablábamos la semana pasada para que usted ya empiece, aquí ya, ojo, esto ya dependerá de dos factores. Uno, que usted pueda empezar a seleccionar o a escoger su asesor. La mayoría de facultades uno puede escoger el asesor, o dos, a uno le nombran el asesor. Y ahí ya dependerá de la suerte, de la dicha que le toque con ese asesor. Entonces, lo primero que usted tiene que tener claro, sin tantos adornos, tienen que motivar, tienen que incentivar a que las personas que vayan a leer su anteproyecto
se motiven para poder trabajar junto con ustedes en ese apartado. Bueno, vamos al segundo apartado. Ya propiamente lo que sería ya empezar a trabajar el marco conceptual. Y son propiamente los antecedentes del problema. Es donde nosotros vamos a tener los orígenes, donde vamos a tener ese entendimiento de lo que pretendemos o de lo que otros investigadores trabajaron. Esos antecedentes nos van a indicar el origen de cómo otros investigadores, como otros tesistas, otros EPCistas, otros profesionales han abordado el trabajo. La semana pasada yo les decía algo, se recuerda, yo les daba unos consejos como para empezar a trabajar la tesis. Yo les decía lo siguiente: busquemos a aquellas personas que sean de la facultad o de otras facultades que ya se han graduado y que les puedan contar las experiencias de cómo hicieron la tesis o cómo hicieron el EPS o cómo hicieron algún tipo de trabajo académico. Claro, esto depende ya de la empatía que esta persona tenga, este profesional tenga. Ustedes lo van a buscar. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciada. Disculpe, dice que yo estoy empezando a trabajar mi tesis y el proyecto que quiero trabajar es parecido a lo que usted trabajó en su tesis. Entonces quisiera saber si usted me puede dar algún tipo de consejos, algún tipo de sugerencias. Entonces esta persona puede tomar dos roles. Decir lo primero: no, a mí me costó hacer la tesis, que a usted también le cueste hacer la tesis. Bueno, disculpe, licenciado, disculpe, licenciada, no lo quise molestar. Yo pensé que usted me podía dar algún tipo de experiencias, algún tipo de anécdotas. No, hágala usted. A mí me costó hacer. ¿Yo por qué tengo que ayudarlo a usted? Bueno, disculpe, licenciado, ya no lo vuelvo a molestar. ¿No me quiere ayudar? Pues tampoco me va a preocupar. Pero podrá tomar otro rol. Claro que sí, compañero, sentémonos. ¿Qué es lo que usted pretende hacer? Y empezamos a tener una lluvia de ideas. Y él nos empieza a aconsejar. Hasta nos puede dar algún tipo de revisión de material que tal vez nosotros no lo teníamos. En ese sentido. Entonces él nos empieza a dar esas veces. No importa que sea de la misma facultad o que sea de otra unidad académica. Y eso es muy importante. Si yo soy, por ejemplo, de Derecho, no me voy a quedar solo con material de Derecho. Puedo ir a Psicología, puedo ir a Económicas, puedo ir a Medicina, puedo ir a Ingeniería, puedo ir a diferentes facultades, como también puedo ir a diferentes universidades. Esa a veces es un gran error de algunos tesistas. Antes se creía, esto ya no es cierto, pues se creía antes que las mejores tesis eran de la San Carlos. Eso no es cierto. En la San Carlos hay muy buenas tesis, pero también hay pésimas tesis. Es decir, vayan a las privadas. En las privadas hay muy buenas tesis, pero también hay malas tesis. Como dice el dicho, de todo hay en la viña del Señor. Entonces debo de ir a las bibliotecas, debo de ir a recopilar material para ver cómo otros autores han enfocado el problema a lo que yo quiero trabajar. Puede ser que ustedes quieran trabajar lo siguiente: cómo las mujeres pueden empezar a hacer negocios de emprendimiento en Livingston y Zaval. Y usted empieza a buscar material y no encuentra nada de Livingston, pero lo va a encontrar en Cantel, Quetzaltenango, lo va a encontrar en Huehuetenango, o lo va a encontrar en Jocotán, Chiquimula. Entonces ahí usted ya va teniendo ese material, ya va teniendo esa revisión de material para ver cómo otros autores han abordado el problema del emprendimiento. Y eso a usted le va a dar un mejor entendimiento y a usted le va a dar una mejor idea de cómo empezar a trabajar su tesis. Entonces, busquen a personas. Y aquí es donde ya también empieza el papel del asesor, que le va a empezar a aconsejar, a sugerir. Dice bien las palabras claves: aconsejar o sugerir en ese estilo. Bueno, entonces vienen ustedes y van a empezar a hacer eso que se conoce como antecedentes del problema. Es donde ustedes van a adquirir ese mayor entendimiento, donde van a adquirir esas experiencias propiamente, esas consultas, y ustedes van a empezar a redactar, van a empezar a escribir cómo otros autores han abordado la problemática. Es donde viene lo que algunos asesores le empiezan a decir a uno: empiéceme a buscar 10 tesis, 10 nacionales y 10 extranjeras. Realmente le están pidiendo mucho material. Con 5 más que suficiente. Es solo tener la idea, es solo tener propiamente las experiencias o consultas de cómo otros autores. Pero si les piden 10, pues está bien, no hay ningún problema. Y se empieza ustedes a leer. Como ya tienen bien ordenada su biblioteca, ya tienen bien clasificado su material, entonces ya empiezan ustedes a través de ese proceso de analizar e interpretar propiamente el proceso del trabajo. Y es donde ustedes van a empezar a hacer el famoso estado del arte, propiamente.
donde ustedes van a investigar cómo otros estudiosos o como otros profesionales, no importa de la rama del conocimiento de mi misma facultad o de otras unidades académicas, han abordado propiamente el o los problemas. Y van a empezar ustedes a tener una idea de poder justificar o de poder defender su punto de partida. Ojo a esto, donde ustedes ya van a poder o van a tener que empezar a defender su tesis. Van a empezar a tener ya la defensa de esa propuesta de por qué ustedes quieren trabajar ese o esos problemas. Y a través de esos antecedentes, ustedes van a empezar a tener esa conceptualización, esos modelos, y van a empezar ya a enfocarse a aspectos metodológicos, aspectos para poder tener ideas de cómo podría ser su trabajo en campo. Si ustedes en algún momento piensan que van a poder hacer encuestas o entrevistas o focus group o estudios de casos o jurisprudencia, todo lo que me han enseñado en los cursos de técnicas de investigación, todo lo que me han enseñado en esos cursos de metodología, es donde usted va a empezar a tener las ideas para empezar a armar su trabajo de campo. Pero, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Leer, 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 leer. Analizar, analizar, analizar e interpretar, interpretar, interpretar. Y esto va a llevar un tiempo, porque eso le va a permitir a tener esa idea de la investigación. Pero con esa idea de la investigación que usted tiene a través de la lectura, es donde usted va a poder tener mayor familiaridad, va a poder tener mayores conocimientos. ¿Se recuerdan? El encargado de metodología les decía antes, cuando ustedes llevaban el punto de tesis, cuánto usted conoce del problema. Y usted, con tal de que le aprobaran el punto de tesis, decía un 80-85%. Tal vez no tenía ese conocimiento, pero tenía una familiarización. Ya se estaba volviendo experto en el problema, porque ya había empezado a revisar material, ya había empezado a revisar literatura. Ahora usted, con esa literatura que tiene, con todo ese material que usted tiene bien ordenado, pues va a empezar a analizar e interpretar. Y a través de esa familiarización va a empezar a tener usted una misión y una visión hacia dónde quiere enfocar y hacia cuál va a ser su alcance de su proyecto de tesis. Y también usted se va a dar cuenta a qué me metí, cuál va a ser el grado de dificultad del problema. Usted va a decir, no, realmente no estoy debidamente preparado para hacer este tipo de trabajo. Usted también podrá ver sus amenazas que usted tiene propiamente, o podrá ver sus debilidades dentro de su misma carrera. Entonces dice, no, este problema está muy complicado, mejor los conocimientos que yo tengo. Y es ahí donde usted va a empezar a trabajar ya sus objetivos, esos objetivos generales y esos objetivos específicos que lo vamos a hablar más adelante. Y va a empezar a tener dudas, va a empezar a encontrar ideas de qué es lo que usted pretende abordar en ese problema, qué es lo que otros autores no pudieron abordar o en dónde se quedaron propiamente. Y es ahí donde usted le va a dar ese complemento a la justificación para poder defender. O también podría usted decir, ¿qué sucedería si no se hace esta investigación? ¿Qué sucedería si no se le encuentra? Y es ahí donde va a tener usted un proceso de evaluación para la viabilidad o la factibilidad de su trabajo, para ver si esa misión o visión que usted tiene va realmente enfocado hacia un buen camino, va enfocado propiamente a un proceso de autoconocimiento. Y eso le va a permitir a usted ver oportunidades. Es ahí donde usted va a empezar ya a encontrar especialidad dentro de la rama de la carrera. Recuerde que a nivel de licenciatura nos dan todos los conocimientos de la carrera, pero si usted empieza a trabajar su tesis, va a encontrar una especialidad para poder continuar, poder dedicarse a cierta rama del conocimiento o cierta rama de su carrera. Por ejemplo, a usted le dan todas las ramas del derecho, pero usted dice, me voy a especializar en derecho constitucional o me voy a especializar en derecho mercantil propiamente. O si usted es de psicología, le dan todas las ramas del conocimiento de psicología, pero usted dice, me voy a tirar la rama de la psicología industrial o psicología de recursos humanos o psicología social. Ahí usted sabrá propiamente. Es donde usted ya va teniendo ideas, va buscando especialidades y se va volviendo experto en esa problemática. Una regla, pero sí se recomienda que la tesis de usted de licenciatura la pudiera continuar en la maestría y la pudiera ejecutar o la pudiera presentar de otra forma en el doctorado. No es una regla, pues, es lo que se recomienda, es lo que se sugiere. Pero muchas personas hacen una tesis en licenciatura, hacen otra de maestría y hacen otra en doctorado. Cada quien sabrá cómo lo trabajan, pues, en ese tipo. Entonces es muy importante que usted empiece a formular problemas, empiece al proceso de redacción. Pero es ahí donde está el gran inconveniente, la gran problemática. No nos han preparado. Como decíamos al inicio de la clase,
no hay cursos. En ninguna de las universidades en Guatemala hay cursos de redacción de trabajos académicos. Y es a veces donde el estudiante dice, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que empezar a escribir? ¿Qué tengo que empezar a presentar como aportes? Entonces, aquí es también donde usted va a empezar a manejar el tipo de citación. Ojo a esto. Del 100% de su tesis, el 99.99% tiene que ser con sus propias palabras. Es un proceso de interpretación personal. Es aquí donde ya se empieza a trabajar lo que mirábamos hace 15 días, un ensayo académico. Es el punto de vista de usted, pero con aporte científico, con un proceso de investigación. Es el punto de vista de un problema, cómo usted lo interpreta, pero con apoyo científico. Y es donde usted va a empezar a utilizar esos métodos, el método científico, el método fenomenológico, el método antropológico, los métodos que le enseñaron en su facultad, propiamente, para empezar a ejercer su profesión. Pero tenemos el problema. ¿Cómo? ¿Cómo empezar a trabajar? Yo les decía, 99.99% con sus propias palabras. Y el punto 1 es donde usted va a empezar a citar. Existen 15 tipos de citación para trabajar dentro de una tesis o cualquier tipo de trabajo académico. Ahora está de moda normas APA, versión 6, 7, 8, pues en ese sentido. Bueno, no es una regla. En psicología sí. En psicología sí, esto es una regla de manejar normas APA, pero en las demás no. Por ejemplo, medicina trabaja Vancouver. Económicas trabaja lo que es MTL o las citaciones de Chicago. Ingeniería trabaja los ISO. Humanidades puede trabajar APA o puede trabajar los pies de páginas tradicionales. Existen 15 tipos de citación. Lo que importa es que usted cite la fuente para no caer en aspectos de plagio, en aspectos de piratería, en ese sentido. Usted puede venir escribiendo propiamente con sus propias palabras, va a incluir una frase, una oración, un párrafo, pero también tiene que explicar por qué. Y es ahí donde viene el problema del plagio, porque algunas personas están redactando bien su documento, vienen con sus propias palabras, insertan una frase, insertan una oración propiamente y luego continúan con lo que están describiendo, pero no explica por qué escribieron eso, por qué insertaron a ese autor. Y es ahí donde las plataformas detectan el plagio. Usted tiene que hacer el proceso de parafraseo en ese sentido. Entonces, ¿cómo tiene que empezar a trabajar? Esto se ve en los cursos de redacción. Sencillo. Usted tiene las tesis ya, ese material que usted tiene bien ordenado. Entonces empieza a trabajar de esta forma. Según Fernández, en su tesis titulada, y copia el título de la tesis. Ahí no estamos haciendo piratería. Eso es parte del proceso de redacción. En su tesis titulada, tal, en el año 2005, él desarrolló esta investigación. Y entonces, ¿qué es lo que usted tiene que empezar a leer? Ojo a esto. Para empezar a leer las tesis, propiamente, o los EPS, tiene que empezar a leer lo siguiente. La introducción, el capítulo 1, que se llama marco conceptual, ahora ya estamos diciendo capítulos en ese sentido, porque ya se están presentando los resultados. El capítulo 3, marco metodológico. El capítulo 4, presentación e interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones. Nunca se va a leer el capítulo 2. Ese no me sirve todavía. El capítulo 2 es del marco teórico. Eso lo vemos la otra semana. No me sirve. Tengo que empezar a leer ese para tener la información, para poder tener el punto de vista de cómo este autor abordó la problemática. Entonces empiezo ahí. Según Fernández, en su tesis titulada tal, en el año 2005, él desarrolló un tipo de investigación de tal enfoque. Él desarrolló un tipo de investigación cualitativa o cuantitativa. Eso está en el marco metodológico. Él desarrolló un tipo de encuestas o entrevistas desarrolladas hacia cierta población o hacia cierta muestra. Está en el marco metodológico. Él llegó a la siguiente conclusión. Leemos las conclusiones, usted toma un riesgo, usted toma una decisión de cuál para usted es la conclusión más importante o la recomendación más importante. No la va a copiar, solo la va a interpretar, la va a parafrasear. Y él recomendó lo siguiente. Pero ese es el gran problema que tiene y es donde el estudiante cae en una especie como de estrés, de ansiedad, porque no me han preparado para hacer eso. Y es aquí donde empezamos a hacer prueba y error, prueba y error. Preferible cometer errores ahorita, que estoy empezando a trabajar la tesis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empiezo a leer y empiezo a escribir también. Y puede ser que ese párrafo me salga de 500 palabras.
No importa a ustedes, no importa. Si me sale de 500 o me sale de 1000 páginas, no importa. Y si ustedes tienen que hacerlo 2, 3, 5, 10, 20, 50 veces, háganlo. Lo que hemos dicho, ustedes se van a organizar en su tiempo. Ustedes se van a organizar propiamente en el proceso de la búsqueda de la información. Entonces vienen ustedes y dicen, bueno, me salió un párrafo de 500 palabras. Ahora lo voy a reducir a 250. Ya no van a leer otra vez la tesis, porque ya que lo que van a leer es ese párrafo y lo van a reducir a 250 palabras. Si lo tengo que hacer 2, 3, 5, 10 veces, lo hago. Luego dicen ustedes, ahora ya lo tengo a 250 palabras. Ahora lo voy a reducir a 100 o lo voy a sintetizar a 100 otra vez. Y es aquí donde vuelvo a decir, yo no sé cuánto tiempo ustedes le van a dedicar a hacer la tesis. 1 hora, 2 horas diarias. 1 hora o 2 o 3 horas diarias. 1 hora, 2 horas a la semana. 1 hora, 2 horas a la quincena o cuando tengan tiempo. Aquí es procesos de planificación. Lo que decíamos, aquí es donde ustedes le van a sentir el gusto a su tesis. Organícense, planifiquen, vean el tiempo. Solo para hacer esta primera, a 1 mes o 2 meses. Solo para leer, para analizar, para interpretar. Y luego ustedes dicen, bueno, ya tengo el párrafo de 100 palabras. Ahora lo voy a sintetizar a un párrafo de 40, que es lo que se utiliza en la presentación de las tesis. Es por aspectos de presentación, es por aspectos de mayor lectura o mejor comprensión de lo que usted está presentando. Y eso nos puede llevar tiempo, pero tampoco de la noche a la mañana vamos a hacer eso. Hagamos una analogía. ¿Se recuerdan ustedes cuando aprendieron a manejar bicicleta? Cuando eran niños, les compraron una bicicleta. Ustedes emocionados, se subieron a la bicicleta, dieron el primer pedalazo y ¡pam! Al suelo. Y se golpearon, se rasparon las rodillas, se rasparon los brazos, los codos. Y ustedes llorando, pero ustedes se levantaban. No, tengo que aprender a manejar bicicleta. Se volvieron a subir y se volvieron a caer propiamente. Lógico, no tienen experiencia, no tienen los conocimientos en ese sentido. Entonces vino mamá o papá o quien les compró la bicicleta y les dice, para que mantengas el equilibrio, vamos a poner unas llantitas en la parte de atrás, en la llanta trasera. El equilibrio que está haciendo usted ahorita es prueba y error, prueba y error. Repetir las cosas, repítelas, no importa las veces que tengan que hacerlo. Así va aprendiendo, así va adquiriendo experiencia en ese sentido. Entonces usted con el tiempo, con las llantitas de atrás, se le fue venciendo el miedo, ya fue de alguna forma adquiriendo experiencia y para mantener el equilibrio. Pero en un momento vino usted y le dice a mamá o papá, mami, papi, quítame las llantitas de atrás, tengo que aprender a andar solo o sola. Entonces vino mamá y papá con miedo y le quitó las llantitas de atrás. Usted se subió, pero todavía tenía miedo. Dio los primeros pedalazos y se golpeó. Pero usted dice, no, me tengo que aprender a andar en bicicleta. Y tal vez hizo una segunda o tercera vez. Y cuando menos usted sintió, agarró esa bicicleta como que nada. Y ahora hasta ya puede participar en el Tour de France. Adquirió la experiencia. Les puedo asegurar que ahorita tienen ustedes una bicicleta y se las pongo ahorita y como que ayer hubieran aprendido. Así sucede también en el proceso de la redacción de trabajos. Prueba y error, prueba y error. Cometan errores ahorita. De esos errores se aprenden. De esos errores voy mejorando en aspectos de redacción. Voy mejorando en aspectos de plantear el problema. Pero tampoco hagan esto, porque hay unas personas que empiezan a escribir, pero están escribiendo y están contando las palabras. Ahí que lo que están haciendo es perder la concentración. Usted escriba. Si se pasó de las 40 no hay un problema. Vuelva a leer y vuelva a analizar, vuelva a interpretar, vuelva a deducir ese párrafo de 40 a 50 palabras, en este, que es lo que se utiliza para la presentación del material. Entonces viene usted y en base a eso, en base a esa lectura propiamente de esas tesis, usted va a empezar a detectar algo, una lista de carencias, una lista de fallas, porque usted va a empezar a decir lo siguiente: el licenciado me pidió 10 tesis, me pidió 10 EPS, por decirlo de una manera, pero solo he encontrado 7. Es donde a veces el estudiante dice, es que he buscado información y no la encuentro. Es que no saben buscar propiamente. Me pidieron 10 tesis y solo tengo 7. ¿Dónde voy a encontrar esas 3? Sencillo. Ahora, dentro de esas mismas tesis que ya leí, que ya analicé y que ya interpreté, me voy a la bibliografía de esas tesis. Y ahí voy a encontrar material que tal vez desconocía o que no había tomado en cuenta. Entonces, tengo la bibliografía base que esta persona utilizó para su tesis, ahora las busco y las leo.
Y ahí puedo tener las otras tesis que me hacían falta o los otros 3 tipos de trabajo que me hacían falta. Y a través de eso ya voy teniendo una problematización, ya voy teniendo un planteamiento del problema, ya voy teniendo una idea de qué es lo que yo pretendo hacer. ¿Cómo otros investigadores se quedaron y por qué no continuaron de esta forma? ¿O cuál podría ser el aporte, el neoconocimiento o lo que me va a permitir distinguirme del resto? Es donde me va a poder dar esa viabilidad y factibilidad. Es lo que ustedes van a hacer novedosos. Eso es lo que el país necesita, que haya nuevos conocimientos, nuevos aportes, que las tesis, porque lamentablemente, como decíamos hace un momento, hay tesis que parecen memoria de labores. Usted empieza a revisar las tesis y aparecen como 400 pies de páginas, pero solo es recopilación de datos, no hay aporte, no hay ideas, no hay ese neoconocimiento. Y es también donde usted vaya teniendo una idea para una posible solución a ese problema que usted ha detectado, a ese problema que usted ha encontrado, y es donde se va a empezar a trabajar esa hipótesis. Solo que en las tesis hay una caracterización, que las hipótesis en las tesis son teóricas, porque el tesista no mucho le gusta hacer trabajo de campo, muy distinto a los EPS. En los EPS las hipótesis se llaman hipótesis-acción. ¿Por qué? Porque ellos van a tener más tiempo para trabajar. Puede ser que el EPS lo van a estar trabajando 3, 6, 9 o 10 meses. Usted también podría trabajar la tesis 3, 6, 9 o 10 meses, pero eso ya dependerá de usted, el interés que usted tenga hacia la tesis. Bueno, ya tenemos la primera sección, los antecedentes del problema. Y usted ya empezó a redactar la información de otros autores. Ahora viene con la tercera sección, lo que se conoce como diagnóstico del problema. El diagnóstico del problema es donde usted va a encontrar la unidad mínima, donde usted va a encontrar realmente la esencia de lo que usted pretende trabajar en su tesis, donde usted va a empezar a tener ya ideas del problema o de los problemas que usted pretende investigar. Se recomienda, es una sugerencia, que en las tesis se trabaje solo un problema. Recuerde que el estudiante o el tesista, pues no le va a dar tanto interés o no le va a dar tanto tiempo a la investigación, muy distinto al EPS. En el EPS puedo trabajar hasta 4 problemas, pero tengo 6 meses para trabajar. Y ahí es donde voy a poder hacer un plan de actividades para poder, y durante esos 6 meses o 9 meses, trabajar los problemas. Pero con uno que tengan ustedes, más que suficiente. Entonces, a través del diagnóstico, van a empezar a hacer lo siguiente. Van a poder empezar a tener un conocimiento del problema. Van a poder tener propiamente a través de esa información una definición de lo que ustedes plantean hacer. Diagnóstico proviene del griego dia, que significa a través, y gnosis, que es conocimiento. Es donde ustedes van a empezar a dar los aportes. Es donde ustedes van a empezar a proponer posibles soluciones. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Hagamos una analogía. Todos en algún momento tenemos alguna enfermedad respiratoria o gastrointestinal y vamos a ir a buscar a un profesional de la salud, en este caso un médico. Llegamos con el médico, le presentamos propiamente los síntomas de esa enfermedad que tenemos. Él nos escucha y él va a empezar a hacer un diagnóstico. Y a través de ese diagnóstico, curarnos con esa enfermedad. Pues es lo que usted va a hacer a través del proceso de la tesis. Usted a través de la lectura, propiamente, ya hizo lo que sería propiamente la información de cómo otros autores le presentaron los síntomas del problema dentro de la comunidad o la empresa. Usted ya hizo las pruebas piloto, ya fue a la institución, ya fue a la comunidad, ya empezó a familiarizarse con autoridades locales, con autoridades de municipales, con autoridades policiales, autoridades militares, con los liderazgos, grupos de vecinos o con un grupo de colaboradores. Ellos les empezaron a dar síntomas del problema. Ellos forman parte del problema. Ellos viven con el problema. Entonces usted a través de ese proceso ya va encontrando necesidades. Ya va encontrando esa necesidad insatisfecha que existe para la comunidad. No es como yo quiera encontrar el problema. Es cómo realmente puedo ayudar a solucionar el problema. Y eso se lo digo siempre a los de EPS. Igual en tesis. Ustedes les van a ir a enseñar a pescar, no les van a llevar pescados. En el sentido, usted va a llevar un aporte, va a llevar un conocimiento, pero también va a adquirir conocimientos por parte de ellos. Y es ahí donde se va a empezar a ver las situaciones favorables o desfavorables del problema que usted va a trabajar o de la
a empezar a trabajar. Usted quiere trabajar con alumnos de primero básico de la escuela El Patito Feliz, va a empezar a buscar referencias de ese grupo de alumnos de primero básico, le va a preguntar a los padres de familia, le va a preguntar a los maestros, le va a empezar a preguntar a los directores. Y ellos le van a decir, mire, ese grupo de primero básico es un grupo colaborador. Todo lo que ustedes les puedan hacer con ellos, ellos le van a apoyar. Entonces usted ya va bien preparado, ya sabe cómo va a poder entrarles. Pero también le podrían decir, ese grupo es conflictivo usted, ese grupo no hace nada, ese grupo propiamente le pone usted a hacer un trabajo y nunca entregan los resultados. Conflictos. Usted ya está viendo una serie de previsiones para poder organizarse bien con ese grupo. Pues. O podría encontrarse, ojo en ese sentido, estados negativos dentro de la misma comunidad, dentro de la misma empresa. Por ejemplo, usted quiere, volvamos al tema el problema del emprendimiento. Usted quiere trabajar con mujeres entre 25 y 35 años en el municipio de Livingston, en Izabal. Pero tiene un problema, tiene un conflicto. La pareja, el tipo macho, que le va a decir, tiene que trabajar. Si la mujer tiene que estar en la casa y con la pata quebrada para que no salga. Son ideas, son cosmovisiones que ellos tienen y hay que saber afrontar esos conflictos. Y es donde usted va adquiriendo experiencia, donde usted va adquiriendo cómo poder afrontar esa problemática para que cuando usted ya sea profesional y se le presente esa misma circunstancia, usted diga, esto es parecido a como lo hice en la tesis, vamos a ver cómo lo solucioné. Donde usted va adquiriendo esa experiencia, donde usted va adquiriendo propiamente esos conocimientos para poder afrontar su carrera. Y es ahí donde usted va a poder ya tener una conceptualización, un entorno propiamente para ver cuáles son los recursos materiales, físicos y técnicos que usted necesita para hacer su tesis. Esos materiales físicos, humanos y técnicos los vamos a ver en el marco administrativo. Y es donde usted va a empezar a ver propiamente los factores económicos, de cuánto va a gastar o cuánto va a invertir en la tesis. Ya va a empezar a tener una idea de empezar a trabajar el presupuesto de la tesis. Yo se los he dicho en las clases anteriores. También van a empezar a aplicar cosas que vieron ustedes en básico, cosas que ustedes vieron en diversificado. No crean que la tesis solo es lo que me dio la U. Van a aplicar todos los conocimientos que ustedes han adquirido a lo largo de su vida académica. Ustedes a lo largo de su vida académica llevaron contabilidad. Ustedes saben hacer diarios, saben hacer inventarios, saben hacer balance. Y eso lo vamos a ver o lo vamos a remarcar más allá cuando veamos el marco administrativo, cuando ya les enseñe cómo hacer el presupuesto de la tesis. Eso ustedes lo vieron. Y si ya no me recuerdo, pues a repasar esos cursos de contabilidad propiamente o esos cursos que me dieron para poder manejar propiamente ese proceso del presupuesto. Y es donde ustedes van a poder tomar una decisión para empezar a abordar las prioridades o empezar a abordar esa misión o visión hacia dónde quieren encaminar su trabajo, hacia dónde quieren enfocar propiamente su trabajo de tesis, hacia dónde quieren dar la importancia de esa investigación. Y es donde ustedes van a empezar a trabajar lo que se conoce como la matriz del problema. La matriz del problema es donde ustedes van a empezar a detectar el problema por gravedad o por magnitud. Por gravedad se refiere a cuántas personas afecta o a cuántas personas se van a ver beneficiadas con el desarrollo de la tesis. Y la magnitud se refiere propiamente a cuántas personas pueden verse perjudicadas con que no se haga la investigación. Entonces usted va a empezar a tomar riesgos, usted va a empezar a tomar decisiones en ese apartado, a través de los conocimientos que le ha dado la facultad. A través de esa toma de decisiones usted va a empezar a detectar cuál es el problema de menor importancia al problema de mayor importancia. Pero necesita reunirse con las personas, necesita reunirse con el grupo de vecinos, con las autoridades, con el sacerdote, con el pastor de la comunidad, porque ellos también lo van a presentar. Miren, él es el fulanito de tal, él está haciendo su proyecto de tesis y por favor le vamos a ayudar para hacer su trabajo, porque con la ayuda que él nos va a dar vamos a poder solucionar el problema tal. En ese sentido. Entonces el grupo de vecinos o el grupo de colaboradores ya saben quién es usted, porque se le van a decir, ¿y este quién es? ¿Qué viene a hacer? ¿Qué es lo que se cree esta persona? Pues hay que conocerse, hay que tener ese proceso de protocolo, ese proceso de diplomacia para que nos conozcan en la comunidad. Familiarícense, busquen esas personas. Y ustedes ya lo han empezado a trabajar con las famosas pruebas piloto, pero ahora van a tomar una identificación del problema. Ese problema de menor importancia al de mayor importancia y ustedes van a tomar ese riesgo. Ustedes van a decir, ese es el problema. Ese es lo que yo quiero investigar. Es lo que ustedes van a poder determinar ese punto clave. Esto en la universidad regional o en la universidad rural se conoce como el árbol de problemas.
En psicología, esto se conoce como la hoja de vaciado, propiamente. Es donde ustedes van a empezar a tener ideas, a plantear el problema, a poder tener propiamente una posible hipótesis de lo que ustedes pretenden. Pero también a través de eso van a poder hacerlo de otra forma, a través de una ponderación, a través de los conocimientos. Es donde ustedes van a empezar a hacer estudios psicológicos, un perfil de la comunidad propiamente, lo que me enseñó la facultad, lo que me enseñó la escuela propiamente, y a través de esa matriz de priorización pueda detectar él o los problemas y tomar la decisión. Es un riesgo que usted va a tomar, es la tesis de usted. A través de ese riesgo usted va a decir, este es el problema central, este es el problema que a mí me interesa propiamente trabajar. Y esto es lo que voy a abordar. Recuerden que están haciendo el anteproyecto. Esta es la idea, esta va a ser mi misión y visión, y este va a ser el consenso para tomar el criterio de poder trabajar mi tesis o poder trabajar mi proyecto de investigación. Y a través de ese método, a través de esa procesación, usted toma esa decisión de poder categorizar el problema de mayor importancia al de menor importancia. Usted va a tomar ese riesgo, usted va a tomar esa decisión propiamente de poder decir, este es el problema que quiero, este es el problema central. Puede ser que cometa errores también, pero por eso es muy importante que usted consulte, que usted pregunte a las personas. Y eso se los he dicho a lo largo de este curso. Pregunten, no tengan miedo de preguntar, no se queden con las dudas. Usted puede tener una idea de 10 pisos en la aldea El Gusanito Feliz del municipio de Ocó, San Marcos, pero la comunidad le va a decir, no vemos factible ese hospital de 10 pisos en aldea, cuando solo va a ayudar a 10 familias. ¿Por qué no pasamos ese hospital al casco urbano propiamente? Ahí va a haber más familias que se van a ver beneficiadas. Es donde usted va a empezar a ver esa magnitud del problema, ese impacto que va a tener en el problema. Entonces viene usted y a través de ese proceso empieza a redactar, empieza a buscar información. Ahora ya va detectando el problema. Entonces ahora se va a centrar en el material, en esas fuentes primarias, secundarias o terciarias para poder tener esa línea de base, para poder encaminar esa misión a lo que usted quiere hacer. Entonces viene usted y empieza a redactar el diagnóstico del problema. Y es aquí donde vamos a empezar a ver de qué está hecho el asesor. Ojo en ese sentido. Ya hemos dicho, usted ya tiene los antecedentes del problema, ya tiene el diagnóstico del problema. Excelente, ya empezó a redactar. Entonces viene usted y le dice al licenciado o a la licenciada, buenos días, licenciado, buenos días, licenciada, disculpe, quiero informarle que ya tengo los antecedentes que usted me solicitó, ya tengo el diagnóstico del problema. Quisiera, por favor, entregarle el material para que usted me pueda explicar o me pueda sugerir. Esta persona va a decir lo siguiente, ya le dije que yo no quiero nada por partes. A mí me entrega todo terminado. Quiero ese anteproyecto terminado con todas sus secciones. Sí, licenciado, pero oriénteme si voy bien o no. No. Usted llevó los cursos de metodología, usted llevó los cursos de técnica de investigación. Yo quiero solo ver el resultado de ese anteproyecto. Está bien, licenciado, disculpe, ya no lo voy a molestar. Ahí nos estamos dando cuenta que realmente ese asesor es mala leche, como se dice. No me va a apoyar, no me va a guiar. Ahí es donde ustedes pueden tomar un riesgo también, cambiar. Pero en algunas unidades académicas cambiar asesor es muy burocrático, es muy tedioso. Entonces usted dice, me tengo que quedar con él porque no hay otro. En ese sentido. O si ustedes pueden quedarlo, pues ustedes no hay problema. Pues, en ese sentido. O puede también tomar lo siguiente. Buenos días, licenciado, buenos días, licenciada, maestro, maestra, doctor, doctora, al grado académico que él o ella tenga. Quiero indicarle que ya tengo los antecedentes del problema, que ya tengo propiamente también el diagnóstico del problema. Aquí se lo tengo. Ahora sí van a entregar un documento escrito. Se lo quiero entregar a usted para que lo empiece a leer, para que lo empiece a analizar. Él lo que va a hacer es empezar a familiarizarse. Recuérdense que él es experto del tema, no del problema, porque ustedes son los expertos del problema. Ustedes ya fueron a la comunidad, ya fueron a la empresa, ya fueron a la institución, ya fueron a la municipalidad. Entonces, a través de eso, ustedes vienen, le entregan ese documento y dicen, estamos primero en las primeras 2 secciones solo del marco conceptual. Eso me pudo haber llevado 1 a 2 meses solo para trabajar esto. Yo sé que algunos se molestan, es que usted pone muy largo las fechas o pone muy largo el tiempo. Bueno, es en base a la experiencia, es en base al conocimiento. Si usted lo quiere hacer en 1 hora, pues hágalo, es su tesis. Yo solo le estoy dando ideas. En el documento. Todos los buenos asesores vamos a decir esto. Con mucho gusto, compañero. Démelo, deme 1 semana para leerlo. Deme 1 semana para familiarizarlo. Entonces viene él y va a empezar a leerlo. Hoy estamos a domingo 9 de junio del 2026.
reunámonos el viernes en el cubículo, reunámonos el viernes en la oficina o reunámonos en tal lugar. Y se los decía la semana pasada, por favor, si se van a reunir con su asesor, en un lugar público, a puerta abierta, y vayan acompañados. No hagan cosas buenas que parezcan malas. Esto va para las damas. ¿Por qué me tiene que cerrar la puerta? ¿Qué está ocultando? ¿Qué está propiamente no quiere que otras personas se detecten? No hagas cosas buenas. Es donde podría venir ese famoso acoso sexual o esas insinuaciones. Ahora, si usted lo conoce, ojo, y usted sabe que es una persona profesional y tiene confianza con él, entonces sí, ahí no hay ningún problema, pero usted lo conoce. Pero si usted no conoce a este asesor, es primera vez que lo está tratando en ese sentido, más vale prevenir que lamentar. Entonces viene esta persona y dice, reunámonos el viernes. Y es ahí donde él propiamente va a empezar a trabajar y va a empezar a interrogarlo a usted. Él ya leyó. A los asesores no se les tiene miedo, se les tiene respeto. Usted llega a esa reunión, va a empezar a describir o va a empezar a explorar su propósito de la investigación. Y él le va a empezar a hacer una serie de preguntas. Es una plática entre profesionales. Él ya está graduado. Él conoce de la temática, pero usted conoce del problema. No se asuste, no se preocupe, no le tenga miedo al asesor. Defienda su punto de tesis, defienda su proyecto, defienda su trabajo en ese sentido. Tampoco se crea la mamá de los pollitos, pues en ese sentido, porque también usted está adquiriendo esos conocimientos, está adquiriendo esa experiencia. Entonces tienen esa reunión, tienen esa plática con él o con ella propiamente, él le va a empezar a hacer una serie de preguntas porque él tiene que familiarizarse con el problema que usted ha detectado propiamente y usted viene y se lo empieza a explicar. Le empieza a proponer las ideas de su proyecto de tesis. Él o ella va a hacer una serie de preguntas. Él o ella va a hacer una serie de interrogantes. Pero no nos asustemos. No nos asustemos por ese tipo de preguntas que él o ella nos vaya a hacer. Lo que él o ella quiere ver propiamente con esas preguntas es ver el conocimiento que usted tiene del problema. Pero no nos asustemos, no lo veamos como monstruos propiamente. Y es aquí donde viene la primera pregunta que les van a hacer en el examen público. Aquí ya viene la primera pregunta. Él o ella les va a decir, compañero, compañera, ¿por qué usted quiere trabajar ese problema? ¿Por qué usted quiere trabajar esos problemas en esa comunidad, en esa institución? Y usted lo escogió, usted escogió su punto de tesis, usted escogió esa tesis, y usted viene y defiende su argumentación, defiende su proyecto, presenta el material que usted ha consultado, esos 10 libros que le solicitó, esas 10 tesis que le solicitó, empieza a presentar esa matriz de problemas. Y es ahí donde él o ella está empezando a detectar que usted sí le está poniendo interés a la tesis y que usted realmente la está haciendo. Pero ojo a esto, y menos mal que la clase está grabada. Por favor, si va a mandar a hacer su tesis, fíjate bien cómo se lo estoy diciendo. Si va a mandar a hacer su tesis, ahí me lee el trabajo también. Porque ya solo falta que la persona que le mandó a hacer, que les hizo la tesis, también vaya a responder las preguntas con el asesor. No, hombre, tampoco. En el sentido, usted lea el material, verifique. Y si van a utilizar inteligencia artificial, ojo, en ese sentido, que las universidades permiten el uso de la inteligencia artificial, eso lo vamos a ver dentro de 15 días, ahí les voy a enseñar cómo utilizar inteligencia artificial, úsenla, pero léanla, lean qué les está sugiriendo. Recuerden que la inteligencia artificial es ayuda, no es que me la haga. Claro, eso ya es muy debatible, pues entran aspectos éticos. Entonces es ahí donde el asesor va a empezar a evaluar. El asesor va a poder ver propiamente los resultados. Va a empezar a poder hacer una especie como de recomendaciones o sugerencias. O lo que se conoce, por ejemplo, en mercadotecnia o en publicidad, empieza a segmentar el mercado. Él le va a empezar a segmentar o le va a empezar a recomendar cómo poder reducir el problema, cómo poder encontrar las causas o efectos que usted tal vez no había detectado. Recuerde que está familiarizándose con el problema. Él está conociendo, pero solo son sugerencias, son recomendaciones que él pueda darle. Ya dependerá de usted si acepta o no esos riesgos. Algo que es muy importante y que usted debe tomar en cuenta. Lea, estudie, analice, deduzca, vuélvase experto. Ahora avise bien, hace un momento yo les decía, cuando ustedes fueron a presentar el punto de tesis, le decían al encargado de metodología, sea un 80-85%. Tal vez solo conocían el 50% del problema, pero ya pueden estar acercándose un 60 o 70%. Ya leyeron tesis, ya leyeron antecedentes, ya fueron a la comunidad, ya fueron con el grupo de vecinos, ya fueron con el grupo de colaboradores, ya tienen mayor familiaridad con el problema. Y eso les va a permitir hacer la cuarta sección, el planteamiento del problema.
El planteamiento del problema es donde usted propiamente va a empezar a deducir, donde usted va a empezar a afinar y va a empezar a estructurar con mayor precisión la idea central de la investigación que usted pretende hacer. Es donde usted, a través del planteamiento del problema, va a poder analizar, va a poder encontrar esa unidad de análisis. ¿Se recuerda cuando vimos el título tentativo? Loop, lugar, unidad de análisis. Pues ahora usted ya encuentra algo, encuentra ese problema, ya puede definir y ya puede de alguna forma poder detectar esas posibles teorías y esas posibles solución al problema que usted o a los problemas que usted quiere trabajar. Ya usted se va organizando, ya va viendo cuánto tiempo le podría llevar el desarrollo de la tesis. Ya podrá usted determinar cuánto podrá invertir en el proceso de la tesis. Y a través de ese proceso, usted va a empezar a plantear el problema y lo va a empezar a trabajar en base a los siguientes criterios. Ese planteamiento del problema usted lo podrá hacer de una forma más precisa o a través de una forma de motivación, a través del proceso de la lectura, a través del proceso de la familiaridad que usted tenga con el problema. Usted ya es experto, usted ya tiene datos, usted ya tiene una información, ya entiende el problema según el punto de vista de usted. Ya consultó las fuentes primarias y las fuentes secundarias, ya leyó libros, ya leyó tesis, ya leyó EPS propiamente, ya leyó otros investigadores, ya fue a la comunidad. Ahora viene usted y empieza a interpretar según usted cómo es el problema. Ya le va a permitir, y eso lo vamos a ver la otra semana, empezar ya a trabajar su marco teórico, empezar a trabajar ya su teoría propiamente, esa posible solución al problema. Entonces, esos criterios que usted va a empezar a trabajar los puede hacer de dos formas. Uno, una forma breve y concisa, donde solo hace propiamente la descripción del problema. Cuál es el punto de vista y cómo usted detectó él o los problemas que usted quiere trabajar. O lo que hace la mayoría, hacen una pregunta, hacen una interrogación y usted hace esa pregunta central. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de las remesas provenientes de Estados Unidos y Norteamérica en los negocios de emprendimiento 25 y 35 años en el municipio de Livingston, del departamento de Izabal, en los años 2016 al 2024? Ahí está encontrando su unidad de análisis, está encontrando propiamente su grupo de estudio, está encontrando el lugar donde va a trabajar y qué es lo que usted pretende, cuál es el impacto que tiene con las remesas provenientes de Estados Unidos. Es ahí donde, vean, ya va cambiando ese título. Por eso hablábamos de título tentativo. Ese título va evolucionando. Ese título va sufriendo modificaciones. Por eso les decía al inicio de la clase, a ustedes les aprobaron el punto de tesis, no les aprobaron el título. Por eso que va cambiando, va evolucionando, va de alguna forma adquiriendo nueva información para que usted pueda presentar propiamente el quinto elemento, que es la justificación. Esa justificación es donde usted propiamente, a través de ese proceso, va a poder de alguna forma explicar o va a poder de alguna forma argumentar o explicar la necesidad de realizar o no realizar la investigación. Es donde usted va a poder dimensionarse en un tiempo, en un lugar y en una persona, la exposición o la claridad que usted pretende. Y es donde usted va a empezar a tener ya un objetivo general. Y eso es válido poner una justificación. Con esto usted dice, con este trabajo de investigación voy a poder graduarme como abogado. Excelente, felicitaciones pues. Pero ¿en qué nos beneficia como país que usted se gradúe? Ahorita hay 40,000 abogados. Usted va a ser el abogado 40,001. ¿Qué trae de distinto? ¿Qué trae de novedoso? ¿Qué trae usted para poder competir en este mundo laboral? Tiene que traer nuevas ideas, tiene que traer nuevo conocimiento. Bueno, dependiendo cómo usted vea la tesis, ya lo hemos dicho. Si solo la quiere hacer solo por salir del paso, pues hágalo. Pero si usted quiere ver la tesis como una inversión, pues haga ese proceso propiamente para encontrar esa necesidad para usted. Pero también tiene que encontrar propiamente dentro de esa justificación propiamente la importancia del desarrollo de la investigación, la importancia de la cuestión o la trascendencia académica. ¿Cuál es el aporte que le va a dar la facultad? ¿Cuál es el aporte que va a tener propiamente dentro de la investigación, dentro de la rama del conocimiento de su carrera? Y a través de eso usted va a poder tomar criterios para empezar a trabajar esa justificación. Argumenta, defiende, tiene la necesidad, la importancia, ve la trascendencia, porque ya detectó el problema en base a una magnitud o en base a una gravedad. Y a través de ese proceso usted va a poder tomar criterios para empezar a trabajar. ¿Y cómo usted va a incluir dentro de la justificación? Va a incluir los siguientes criterios.
La magnitud se refiere a la cuantificación del problema, se refiere propiamente a cuál va a ser su trabajo de campo, cuál va a ser propiamente su grupo que va a definirse trabajar en esa comunidad, en esa empresa, en esa institución. Usted va a ir a una empresa, pero no va a trabajar en toda, va a trabajar en un departamento específico, el departamento de personal, el departamento de contabilidad, el departamento propiamente de mantenimiento. Pero eso también le va a permitir ver la trascendencia, a quienes va a afectar o a quienes va a beneficiar con hacer ese proyecto. Y es ahí donde algunas personas les hacían unas recomendaciones en su título, en su tarea. Solo me ponen el problema, pero no me ponen el grupo, no me ponen a las personas con las cuales van a estar trabajando. Ese grupo o ese sector, esa unidad de análisis que ustedes pretenden. Y eso es donde le van a dar a ustedes el tercer criterio que se refiere a la vulnerabilidad. ¿Cuál va a ser la contribución de ustedes? ¿Cuál va a ser el aporte que ustedes le van a dar a la sociedad, a la facultad, a la universidad? ¿Cuál va a ser lo que a ustedes los va a distinguir como futuros profesionales, como futuros psicólogos, como futuros pedagogos, como futuros ingenieros? Y eso es donde ustedes van a tener ya una mejor factibilidad, donde ustedes van a poder ver qué cambio le pueden hacer. Tienen amenazas, tienen debilidades, pero esas amenazas y debilidades hay que volver a las oportunidades. Es donde usted va encontrando esa especialidad, esa rama del conocimiento dentro de su carrera que a usted le gusta, porque usted tiene que gustarle la tesis, usted le tiene que apasionar la tesis, y en este caso es el anteproyecto o el protocolo que está trabajando. Entonces, esos son los criterios. La justificación usted lo puede hacer en una hoja y media más que suficiente. No se amplíe tanto. Recuerde que el anteproyecto solo me sirve de base para empezar a trabajar lo de la tesis. Y en base a eso, vienen ustedes y van a empezar a hacer ya la delimitación, el sexto elemento. La delimitación significa donde ustedes van a establecerle límites al trabajo de la tesis, al trabajo del proyecto. Es donde ustedes van a poder proponer un objeto de estudio o van a poder tener ya cierta terminología concreta. A través de eso ustedes van a poder tener una simplificación. Era lo que miraron la semana pasada. No agarremos problemas generales, haremos problemas específicos, haremos problemas enfocados hacia un estudio, enfocados hacia un tiempo. Muchos, cuando entregaron la tarea, se les olvidaba poner el tiempo de estudio, el tiempo que ustedes van a tener comunidad de análisis. Y eso lo vamos a ver dentro de un momento. Hay que saber diferenciar objetivos a corto, mediano y largo plazo, en el sentido que ustedes pretenden. Se recuerden que los objetivos a corto plazo son menos de un año, pero la tesis de ustedes no le va a llevar un año en la realización, en el proyecto que ustedes pretenden realizar. Y a través de esa delimitación, ustedes van a empezar a manejar siguientes criterios. Van a empezar a clasificar o a empezar a ordenarse o a empezar a planificar los siguientes elementos. Va a empezar con el objeto de estudio. El objeto de estudio se refiere propiamente a qué materia, a qué rama del conocimiento pertenece. Aquí sí podríamos decir el tema, propiamente. Pertenece a rama del derecho constitucional, pertenece a derecho mercantil, pertenece a plataformas digitales, pertenece a antropología, pertenece a emprendimiento, pertenece a economía política, no sé, pertenece a ingeniería en sistemas, no sé. De ustedes pertenece ese campo o esa tesis que ustedes están trabajando. Luego viene la limitación geográfica, que va a ser el campo de estudio. A algunas personas en la tarea se les olvidó poner en dónde lo van a hacer. Quieren la implementación de plataformas digitales con alumnos de primero básico. Excelente. ¿Pero en qué escuela? ¿En qué municipio? ¿En qué departamento? Era lo que hicieron la semana pasada. De lo general a lo particular. A algunos se les está olvidando poner el lugar, el grupo de estudio propiamente. ¿Con quiénes van a trabajar? ¿En qué sector? A algunos se les olvida poner la empresa. Hay algunas personas que trabajar la implementación de plataformas digitales para la implementación de presupuestos. Sí, pero ¿en qué empresa? ¿Empresa de qué sector? ¿Sector agropecuario, sector financiero? Si es una empresa pequeña, mediana o grande, hay que especificar en dónde la van a estar trabajando. Y esto me va a dar, ojo a esto, la delimitación temporal. Se refiere el tiempo de estudio. Y es aquí donde cometen un gran error muchos tesistas. Los tesistas lo ponen por meses. Ese es un gran error. Y es ahí donde viene el rechazo de las tesis. Las tesis no se trabajan por meses. Se trabaja en forma bianual, quinquenal. Va a tardar 10 años en hacer la tesis.
es el tiempo de estudio en base a la unidad de estudio. ¿Se recuerda? El lugar, unidad de análisis y el propósito que usted pretende. Pero ¿qué es lo que cometen algunas personas? ¿Cuál es el impacto de las remesas provenientes de Estados Unidos de Norteamérica en mujeres entre 25 a 35 años en los meses de junio y julio del 2026? Están empezando a trabajar el anteproyecto. Eso les va a llevar como 2-3 meses trabajar ese anteproyecto. Y cuando ustedes menos sienten, ya vamos a estar en octubre. Y cuando ustedes menos sienten, estamos en el 2027. ¿Cómo van a poder regresar al 2026? Por eso es que ustedes tienen que saber enfocarse a la limitación temporal. Tienen que enfocarse a 2 años o a 3 años o a 5 años o a 10 años de estudio. No es que les vaya a llevar 10 años en hacer la tesis, no es eso, es el tiempo de estudio. En este caso, ¿cuál es el impacto de las remesas provenientes de Estados Unidos de Norteamérica en los años 2016 al 2024? Ese va a ser su tiempo de estudio. Durante esos años usted va a abordar cómo las mujeres trabajaron o cómo las mujeres emprendieron negocios con las remesas provenientes de Estados Unidos. No es que usted se va a tardar 10 años tesis. Y luego viene la limitación poblacional, se refiere a los datos demográficos. Eso le va a servir para cuando usted tenga que hacer el marco metodológico, para empezar a sacar la población y empezar a sacar la muestra, empezar a sacar los intervalos, empezar a sacar la moda propiamente, aspectos de estadística que usted en algún momento tiene que tomar en cuenta dentro de su trabajo. Usted no va a hacer un censo, usted no va a trabajar con todas las mujeres en el municipio de Livingston. Le interesan la limitación poblacional, mujeres entre 25 y 35 años. Está siendo más específico, está siendo más detallado para poder hacer su trabajo. Y eso le da la limitación institucional, que se refiere a la entidad, a la empresa, la compañía donde usted va a hacer ese aporte. Hay una universidad, y la voy a mencionar sin ningún problema, la Mariano. A la Mariano no le gusta poner nombres de empresas, porque según la Mariano cree que están haciendo publicidad o mala imagen de la empresa. Por ejemplo, usted está viendo cuál es el clima organizacional en la agencia número 35 del Banco de Desarrollo Rural, Banrural, ubicado en la colonia El Milagro de la ciudad capital. Ahí usted va a hacer su trabajo de campo, ahí usted va a hacer su tesis, porque ahí ha detectado que hay problemas entre el gerente de la agencia y los colaboradores. Y eso le va a permitir para poder presentar un resultado y ya el banco tomará la decisión si puede tomar en base a las recomendaciones que usted está dando. Pero esa es la decisión del banco. Pero en esta universidad se cree que ahí se está haciendo una mala imagen, porque le dicen a uno, empieza a trabajar cuál es el impacto del clima organizacional en el sistema bancario de Guatemala. El sistema bancario de Guatemala tiene 18 bancos. ¿Cuándo voy a terminar? ¿Cuándo voy a poder hacer trabajo? Y tengo que especificarme en base a esa limitación poblacional y en base a la limitación geográfica. Pues que usted tiene que manejar ese criterio para poder hacer su trabajo de investigación. Y en base a eso, ustedes van a poder trabajar ya en lo que sería el siguiente elemento, el séptimo, los objetivos. Usted sabe que los objetivos es donde voy a representar la finalidad de lo que persigue una investigación. Voy a poder medir los logros directos o los logros evaluables de lo que yo pretendo trabajar, de lo que yo pretendo hacer. Y a través de esos objetivos voy a poder representar cómo quiero hacer mi misión y visión. Y me voy a poder enfocar a esos objetivos generales, específicos y temporales. Hay una fórmula para poder trabajar esos objetivos propiamente, ya sea generales o específicos. Debo de empezar o trabajarlo en base hacia un sector, hacia un grupo. Y ese grupo ya lo tengo, que ya lo planteé ya en la delimitación. Ya voy a poder redactarlos en base a una claridad y precisión. Y usted sabe que debo de iniciar con un verbo en tiempo infinitivo, ir. Ese es el gran problema. Y eso lo miramos la semana pasada. Los errores comunes que se empiezan a la hora de hacer la tesis. Empezamos a redactar, pero con una frase, pero no empezamos en un verbo. No empezamos propiamente a poder plantear la idea de lo que pretendo hacer en mi tesis. Recuerden que estoy haciendo el anteproyecto. Y ahí es donde voy a empezar a trabajar los objetivos generales. Esos objetivos generales usted sabe que son donde voy a hacer el enunciado acerca de lo que pretendo hacer en la investigación, acerca de lo que quiero alcanzar, qué voy a hacer y dónde lo voy a hacer. Y es ahí donde vengo y regreso al título tentativo, regreso a la justificación, regreso al planteamiento del problema y regreso propiamente a la delimitación para poder enfocar hacia mi misión y visión y poder enfocar ese objetivo general, poder enfocar propiamente el problema propiamente apropiado y poder redactarlo de una forma más correcta.
Y eso me va a permitir hacer lo siguiente. Ojo a esto. Un objetivo general, solo uno. Es que hay algunos que les gusta poner 2, 3 objetivos. Si solo con uno me va a complicar la tesis, con 2, 3 va a ser más, me va a llevar más tiempo. Y recuerden que ustedes lo que quieren es graduarse lo más pronto posible. Ahora, si ustedes estuvieran haciendo EPS, ahí sí pueden trabajar más objetivos, porque ahí van a tener más tiempo, van a tener 3, 6, 9 o 10 meses para poder hacer ese proyecto. Y eso me va a permitir hacer propiamente los objetivos específicos. Y usted sabe que los objetivos específicos es donde usted va a ver la incidencia, donde usted va a ver propiamente los logros, que es lo que usted espera obtener, cómo usted va a hacer propiamente la tesis. Y es ahí donde usted puede plantear elaborar entrevistas, elaborar mesas redondas, elaborar paneles, elaborar focus group, elaborar jurisprudencia, elaborar tests. Ahí es ahí donde usted empieza a aplicar esos cursos de metodología, esos cursos de técnicas de investigación. Y es donde usted toma ese riesgo que usted cree que a través de esas técnicas o esos instrumentos le va a permitir poder hacer su trabajo de campo, su trabajo de investigación. Solo permítame un momentito, permítame un momentito. Bueno, entonces, sobre esa base, en base a esos objetivos que usted tiene, ya va a poder ver propiamente si va bien formulado o si va bien enfocado lo que es el proceso de su misión o visión. Y eso le va a permitir poder redactar esos objetivos. ¿Y dónde vamos a ver esa fórmula? Para que usted pueda redactar esos objetivos. Ese video está en el Clapson. No se preocupen ahí en ese sentido. Tanto para los objetivos generales o específicos, hay una fórmula clara y una fórmula sencilla para poder trabajarla, para poder redactar ese propósito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar teniendo la misión. Vamos a poder tener enfocado hacia la meta que pretendemos hacer, en base a ese título tentativo, hacia dónde queremos dirigirnos, hacia dónde pretendemos trabajar. Y vamos a tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer propiamente? En base a la delimitación, en base al planteamiento del problema. Y usted a través de ese proceso va a empezar a detectar sus ideas, va a empezar a detectar los propósitos que usted pretende. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Cuál va a ser su misión y visión? ¿Hacia dónde quiere dirigirse? O puede hacer un proceso de autoevaluación, un feedback. ¿Se recuerda que hemos hablado de etapas del proceso administrativo? Entonces viene usted y a través de ese feedback puede mejorar su tesis, puede mejorar ciertos detalles que usted como experto conoce del problema o detecta propiamente en el problema. Y a través de eso, usted le va a permitir encontrar hacia dónde quiere hacer, hacia dónde quiere enfocarse, hacia dónde pretende propiamente alcanzar esos logros y hacia dónde usted plantea enfocarse hacia la pregunta central que usted ahí elaboró en el planteamiento del problema. Y eso le va a permitir también encontrar propiamente el proceso de demostrar o el proceso de comprender, porque usted va a iniciar en un verbo propiamente, cuál va a ser ese proceso de investigación, para no caer en procesos de ambigüedad, para no improvisar, para no caer en aspectos de una mala interpretación, para no caer en aspectos de sesgos. Ojo a esto. Dentro de las tesis hay que tener un margen de error entre el 2 al 5%. Voy a tener problemas, voy a tener obstáculos, pero voy a ver yo cómo los puedo solucionar. Estoy tomando el riesgo, voy adquiriendo la experiencia. Mejor cometer errores ahorita. De esos errores aprendo para ver hacia dónde puedo enfocar el proyecto, a ver si le puedo hacer algún tipo de observaciones, algún tipo de mejoras a mi proyecto, a mi trabajo. Recuerden que están haciendo ustedes ese anteproyecto que me sirve de base, que me sirve propiamente hacia el propósito que pretendo y cómo quiero trabajar la tesis. Y en base a eso ya puedo trabajar lo que serían los objetivos temporales. Entonces, muy poco lo trabajan en las tesis. Los objetivos temporales se refiere propiamente cuánto tiempo me va a llevar a hacer la tesis. Ahora sí, aquí sí pongo yo el tiempo o el objetivo o la meta que yo tengo para poder hacer la tesis. Entonces pueden ser elaborar la presente tesis en 14 meses, elaborar la presente tesis en 16. Es en base al tiempo que ustedes estiman, pero ese tiempo también puede ser flexible. Puede ser que ustedes en esos 14 meses sí logren terminar la tesis y logren graduarse. O pueden haber algún tipo de problemas, algún tipo de obstáculos, amenazas en el desarrollo de la tesis, algún tipo de inconveniente. No quiero faltar el respeto, no quiero faltar el respeto. Solo me sirve por aspectos de la clase. Por ejemplo, en el caso de las damas, con todo respeto. Ustedes están empezando a trabajar su tesis, pero en este momento
quedan embarazadas. Y ustedes te van a decir, ¿cuál es la prioridad? ¿Mi tesis o mi hijo? Entonces, esa temporalidad puede verse afectada. ¿En sentido? O ustedes pueden, con todo respeto, por favor, ustedes pueden decir, no, mejor primero voy a terminar mi tesis y luego voy a formar una familia. Es ahí donde ustedes van viendo esa misión y esa visión hacia lo que ustedes pretenden. Es donde ustedes van teniendo esa priorización de tareas. Es donde ustedes van gestionando su tiempo. Lo que hemos dicho, 2, 3 horas diarias, 2, 3 horas a la semana. Ustedes se organizan. Lo dijimos desde la primera clase. Ustedes tienen una semana de 7 días. Tienen 168 horas. Hay que organizarse. Entonces tienen múltiples compromisos laborales, familiares, de pareja, estudiantiles, deportivos, religiosos, X o Y compromisos. Todos los tenemos, pero hay que saber mantener una motivación. Hay que saber estructurarme. El beneficiado con hacer la tesis es usted, pero enfóquese a un tiempo. En este caso, a una cantidad de meses en el cual usted vaya a poder hacer este trabajo. Al inicio, ya es aquí donde estamos terminando ya la primera sección del anteproyecto, usted va a ver esto como una cuesta, como algo difícil. ¿Cómo voy a empezar? Y usted va a empezar a tomar una bicicleta, esa bicicleta que hablábamos hace un momento propiamente, y va a empezar a tomar esa cuesta. Al principio se va a dificultar, al principio se va a cansar, al principio se va a desmotivar en hacer ese proceso. Más que todo si mi asesor no me está apoyando, más que todo si tengo problemas en la misma facultad, si tengo obstáculos. Pero cuando usted va agarrando aviada, cuando usted va agarrando esa motivación o tiene ese apoyo por parte del asesor, esa cuesta no la va a sentir difícil. Va a sentir un poco complicado, pero con el mismo trabajo y la misma experiencia le va a permitir poder agilizar ese proceso. La tesis no es difícil, la tesis no es complicada. Lo que requiere es que ustedes sepan estructurarse y sepan organizarse en base a un tiempo y en base a un proceso de investigación. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que ustedes quieran decir al respecto? Voy a habilitar ahorita el chat y habilito el micrófono para que podamos trabajar. Vamos a ver, aquí hay algunas preguntas, vamos a revisar un poco. Vamos a ver. Buenos días, Sonia, Patricia, aquí hay una pregunta de Sonia. Decía, disculpe, eso va a suceder cuando se haya aprobado la propuesta de investigación. No sé a qué se refiere, Sonia. No sé a qué se refiere con eso que le hayan aprobado la propuesta. No sé qué parte dentro de la clase se refiere. Tal vez me la puede escribir en el chat o habilita el micrófono. Ella me preguntó, eso va a suceder cuando se haya aprobado la propuesta, pero no sé a qué se refiere en ese sentido. ¿Cuál era la pregunta? Igual Sonia, no sé cuál era la pregunta en ese sentido. Entonces, Sonia, no sé si puede habilitar el micrófono o a través del chat plantear. Vamos a ver, Saúl. Saúl nos dice propiamente lo siguiente. Disculpe, ¿habrá un número exacto de personas con el cual se desarrolla el problema de tesis? Recuerde que las tesis es individual. Las tesis trabajan en forma individual. Hay algunas unidades académicas que permiten hacer las tesis en pareja, pero eso lo miraban la semana pasada, o en grupos de 5. Pero recuerde que en un grupo hay personas que trabajan y otras que no trabajan. Yo les recomiendo que haga la tesis individual. Es lo que se recomienda. Aquí, bueno, ahora él ya me menciona ahora aquí más adelante un grupo de 50 personas. Eso usted lo va a determinar propiamente para las pruebas piloto. Es lo que usted va a empezar a detectar propiamente en dónde lo va a trabajar. Cuál va a ser el grupo de personas beneficiadas o el grupo de personas a las cuales usted les va a investigar él o los problemas. Eso usted lo va a detectar a través de procesos que lo vamos a ver allá cuando veamos la población y la muestra en ese sentido. Pero usted va a tener un grupo de estudio, un grupo de personas con los cuales pretende trabajar en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que ustedes quieran plantear? Cedo el uso del micrófono, cedo el uso del chat. Pregunten sin miedo, sin temor. Para eso están ustedes en este curso de actualización, para aprender a hacer el proceso. Ahora, dice bien, mientras alguien se anima a preguntar, vaya Saúl, mientras alguien se anima a preguntar, lo siguiente. Recuérdense, en el anteproyecto estoy redactando todo a tiempo futuro. Cuando ustedes hacen el marco conceptual, ya hicieron el capítulo 1 del informe final. Ojo a esto. Aquí ya tienen el capítulo 1. El capítulo 1, lo que va a cambiar es lo siguiente. En el informe final se redacta todo a tiempo pasado. Ustedes lo que van a hacer es cambiar el tiempo. En el anteproyecto lo hicieron a futuro. En el informe final lo hacen a tiempo pasado. Tienen que ser los mismos elementos. Ojo a esto. Tienen que colocar lo mismo que está en el anteproyecto.
Lo único que va a cambiar es el tiempo. Uno es a futuro y el otro es a pasado. Pero no pueden cambiar datos, porque si cambian datos es otra tesis. Ustedes pusieron en el anteproyecto municipio de Livingston y ahora resulta que en el capítulo 1 es municipio de Jocotán, Chiquimula, es otra tesis. Ahí sí es completamente distinta. Al hacer el anteproyecto y ustedes hacen la primera sección llamada marco conceptual, ya hicieron el primer capítulo del informe final. Lo que cambia es el tiempo. Tienen que colocar lo mismo. Lo mismo tienen que colocar. No tiene que haber ningún dato distinto. Solo es el tiempo verbal o el tiempo de desarrollo. Ustedes pusieron objetivos generales. Desarrollar una investigación que me permita comprobar la implementación de plataformas digitales. Eso era lo que ustedes querían hacer en el anteproyecto. Ahora ustedes en el informe final colocan, desarrollamos estrategias para la implementación de plataformas digitales. Cambiaron el tiempo de estudio. Bueno, preguntas, dudas. Por favor, les vuelvo a recordar la tarea. Tienen hasta el miércoles, algunos la hicieron, ahorita me está llegando la notificación, algunos hicieron la tarea ahorita propiamente en base a lo que vimos el día de hoy propiamente, excelente, no hay ningún problema en ese sentido, pero tienen la tarea para los que no la hayan hecho, hasta el miércoles 10 a las 23:59. Lo suben a Clapsu. No me tienen que subir ningún material, no tienen que subir nada. Lo dijimos la semana pasada. Por favor, tengan cuidado con quién van a compartir su tesis. En ese sentido. Entonces, no. Ahí solo tienen que subir el título tentativo o el proyecto que ustedes quieren trabajar. Ahí yo les pongo algunas observaciones, algunas sugerencias. Si no les pongo nada, pues no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Para que yo pueda tener lo más pronto posible los cuadros, para que lo más pronto posible a usted les llegue su diploma. Entonces, por favor, los que no han hecho la tarea, tienen hasta el miércoles. Pero no esperen el miércoles, es que algunos lo toman literal. Esperan el miércoles a las 23:59 para hacerlo. No, hombre, lo pueden hacer. Algunos lo hicieron ahorita, hay como unos 10 que lo hicieron ahorita. Me dio la notificación acá. Algunos me estaban preguntando lo de Clapsum. Ahorita se los voy a compartir nuevamente el acceso a Clapsum para que usted lo pueda subir ahí. Un momentito. Ahí está. Esa es la llave de acceso para Clapsum. Recuerden que tiene que ser correo de Gmail o correo institucional para poder subir. Ojo, solo los que están debidamente inscritos. Eso sí, por favor. Solo los que están debidamente inscritos pueden hacer la tarea. Aquí hay personas que están como oyentes. Alguien les compartió la sala, no hay ningún problema. Yo se los he dicho, compartan la sala propiamente. Hoy tuvimos como 75 personas en ese sentido. Está bajando la cantidad, eso es normal, siempre sucede en ese sentido. Pero si ustedes quieren compartirle a otra persona la sala, compártanla. Porque estamos utilizando ahora un correo institucional, ahora tenemos mayor acceso a mayor cantidad de personas. Entonces, por favor, compartan la sala. Hay algunos, ojo en ese sentido, hay algunos que están llevando el curso de EPS. También, por favor, en EPS también está la tarea, que es igual. En ese sentido. Algunos la hicieron en tesis, pero se les olvidó hacer en EPS. Pues, en ese sentido. Hay algunas personas que están llevando el curso de EPS. Hoy en EPS vamos a ver el marco teórico. Eso es lo que vamos a estar viendo en la clase del día de hoy. La otra semana en tesis vemos marco teórico. Entonces, para aquellas personas que están llevando el curso de EPS, hoy vemos la clase del marco teórico y la otra semana en tesis vemos el marco teórico. Ya dependerá de ustedes propiamente si quieren estar en las dos clases. Eso ya es decisión de cada uno. Es igual. Recuerden que hay clases iguales. La primera sesión y esta tercera sesión propiamente son iguales en EPS y en tesis. De ahí las demás van a ser distintas. Ahí ya es completamente distinto. Pero para que estén sabidos, hoy en EPS se ve el marco teórico y la otra semana vemos en el marco teórico. ¿Qué es lo que vamos a ver en marco teórico? Cómo utilizar, cómo recopilar la información, cómo utilizar metabuscadores. Ahí les voy a enseñar a utilizar diferentes metabuscadores para la recopilación de datos y también les voy a enseñar cómo utilizar, en este caso, Google Escolar o Google Académico, y les voy a enseñar a utilizar la biblioteca. Eso lo tuvieran que ver en los cursos de técnicas de investigación en este estilo. Marroquín, ¿aún se puede inscribir? No, ya el proceso de inscripción ya se cerró, Marroquín. Eso fue hace como unos 15, 22 días. Lo que usted puede participar es como oyente, no hay ningún problema. Algunas personas lo que no quieren es el diploma, lo que quieren es el conocimiento en ese sentido. Entonces, para Marroquín, ya el proceso de inscripción ya se cerró. Entonces, la otra semana, ahorita voy, David, la otra semana o en la clase del día de hoy, vamos a ver cómo utilizar la biblioteca. En este caso, les voy a enseñar a utilizar la biblioteca del campus central.
la biblioteca de la San Carlos. Se aplica para cualquier biblioteca, se aplica para cualquier, sí, no hay problema, Marroquín, se aplica para o centro de documentación. La mayoría no saben usar la biblioteca. La mayoría, ¿qué es lo que hacen? El catálogo electrónico. Esa es la quinta estrategia para utilizar en una biblioteca. Ahí les voy a enseñar 4 estrategias de cómo sacarle provecho a la biblioteca. Y es ahí donde ustedes van a decir, es que no encuentro información. Es que no han sabido buscar. Entonces, es lo que vamos a estar viendo, ya sea en el día de hoy en marco teórico en EPS o la otra semana en el tema de marco teórico dentro de la tesis. Vamos a ver, David, ¿cuáles son los capítulos de la tesis que mencionó? Debemos tomar en cuenta las investigaciones sobre nuestro tema. Bueno, los capítulos, cuando hablamos de la tesis, es en el informe final. Los capítulos son mínimo 4. Capítulo 1, marco conceptual, que fue el que hablamos hoy. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, marco metodológico. Y capítulo 4, presentación e interpretación de resultados. Si usted le quiere poner más capítulos, póngaselo, es su tesis. Usted puede poner el capítulo 5, capítulo 10, capítulo 20, es su tesis, no hay ningún problema. Pero lo mínimo que nos piden son 4 capítulos, propiamente. Entonces, hoy ya vimos la sección 1 del anteproyecto, que es el marco conceptual, y vimos capítulo 1 del informe final, lo que es el marco conceptual. Como decía, la única diferencia es el tiempo de redacción. Uno es a tiempo futuro y el otro es a tiempo pasado. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que ustedes quieran decir? Si se dan cuenta, hoy la clase fue más corta. Nos tardamos casi hora y media, pues, en ese sentido. Las clases ya van a ser más cortas porque ya no damos tanto la información como dábamos al inicio en las primeras 2 sesiones. Bueno, mañana, sí, eso sí les aseguro, mañana ya va a estar subida la sesión grabada. No lo puedo hacer hoy porque ahorita termino la clase, me preparo para el curso de EPS y mañana en Classroom les subo ya la sesión grabada propiamente y les subo ya el tablón para la próxima semana, donde va a estar el tema del marco teórico. Entonces, mañana, les recuerdo que a algunos les llega la notificación cuando el catedrático sube algo a Classroom. Entonces, revisen. Y por favor, los que no hayan hecho la tarea, hagan. Bueno, entonces, si no hay mayores preguntas, pues damos por finalizada la sesión número 3. Como siempre les digo, éxitos, triunfos, muchas bendiciones y váyales. Gracias por los GIFs que están mandando. Y nos vemos entonces el próximo domingo, siempre a las 10. Por favor, si les recuerdo la puntualidad, en ese sentido, para ver la cuarta sesión. Estamos llegando ya a la mitad del curso, en ese sentido, y vamos a ver el marco teórico. Entonces, gracias por los GIFs que están mandando, por los saludos que están mandando, y nos vemos entonces dentro de 8 días con la sesión número 4. Gracias, licenciado. Muy buena tarde. Igualmente. Buenas